Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias por ver este video. Quiero compartir con ustedes un breve resumen de una de las clases que hemos estado viendo en nuestra serie de estudio bíblico los días miércoles, que he titulado Cómo sanar emociones heridas. Y este tiene que ver con una de las primeras clases que vimos cómo despojarnos de todo peso, de toda carga que muchas veces roba nuestra paz, nuestro gozo, nuestra concentración, nuestro ánimo, nuestras ganas de seguir adelante en esta vida, en la familia, en el trabajo, en la iglesia o donde quiera que nos encontremos en este momento. Eh, Hemos escuchado, quizá usted también, ¿verdad? Seguro es que ha escuchado hablar acerca de la depresión, acerca del estrés, acerca de la ansiedad. Hoy en día a estas tres se les cataloga como las enfermedades del siglo XXI. Y quiero decir que meramente no pienso que como tal sean enfermedades, pues creo que tienen su origen, su raíz en aspectos principalmente espirituales y emocionales, mal manejados, que no se han arreglado, que están ahí en nuestra vida y que no hemos muchas veces hecho frente, ya sea que necesitamos soltar, que necesitamos liberarnos, que necesitamos perdonar, que necesitamos hacer ajustes, que necesitamos, como vamos a ver ahorita que dice Hebreos, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. La depresión tiene que ver regularmente con situaciones de nuestro pasado. El estrés tiene que ver con situaciones de nuestro presente, la manera en que vivimos. Muchas veces sentimos una presión, que no alcanza el tiempo, que no alcanza el dinero, que no tenemos control muchas veces de lo que a veces no podemos, pero quisiéramos tener ese control, y cuando sentimos que no lo tenemos y sentimos que se nos va de las manos, sea lo económico, sea la salud, sea la familia, sea el trabajo, pues vivimos con demasiado estrés. Y la tercera, que es la ansiedad, tiene que ver con el futuro, una preocupación excesiva por el futuro, algo que tampoco está en nuestras manos, algo que nosotros no podemos cambiar y de alguna manera no podemos determinar con la exactitud o la precisión que muchas veces quisiéramos. Entonces, depresión tiene que ver con el pasado, estrés tiene que ver con el presente y ansiedad tiene que ver con el futuro. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primeramente déjeme explicar a qué hace referencia el escritor de Hebreos cuando dice que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Se refiere en el contexto al capítulo 11, donde se nos menciona diferentes nombres de personajes bíblicos, algunos más conocidos que otros, y se nos dice lo que pudieron hacer por la gracia de Dios y principalmente por la fe para Dios, para la obra de Dios, para el pueblo de Dios e incluso hasta para ellos mismos. Lo que alcanzaron no por sus méritos, no por sus logros, no por sus esfuerzos, que seguramente es que sí los hubo, pero no es lo que sobresale, sino la frase que se repite a través del capítulo 11 diciéndonos que lo hicieron por la fe. Hombres comunes, hombres con errores, con limitaciones, con defectos, hombres también con virtudes, ¿verdad? Con capacidades que Dios les dio, pero finalmente seres humanos como usted y como yo. Y lo que ellos lograron, lo lograron por la fe, lo que nos llena de esperanza, lo que nos hace ver que hoy en nuestros tiempos podemos hacer lo mismo e incluso hasta más por la fe. Y tomando en cuenta esa nube de testigos, ¿verdad? Que hicieron grandes cosas por Dios y para Dios, ¿verdad? Nos dice entonces que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ellos también tenían una carrera, ellos también tenían metas por alcanzar, ellos tenían también objetivos que Dios les había dado que perseguir y lo lograron sin desmayar,
Lo lograron a pesar de las luchas y de las dificultades y de los obstáculos por la fe. Y entonces ahora le va a sumar otra cosa más que tenemos que hacer si queremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primero, seguir el ejemplo, el testimonio de aquellos personajes que sí lo lograron, para animarnos, para identificarnos, para aprender de sus errores y de sus aciertos, y sobre todo para imitar su fe. Y segundo es que nos dice que debemos despojarnos de todo peso. A veces venimos cargando situaciones de nuestro pasado o nuestro presente o incluso de nuestro futuro que nos abruman, que nos agobian, que no nos permiten ser libres, que no nos permiten disfrutar la vida, la familia, el trabajo. Estamos preocupados, a veces el peso que traemos cargando es espiritual, es emocional, es físico, es económico. Muchos pudiéramos hacer una lista y enumerar todo el peso que venimos cargando y que posiblemente otros ni siquiera lo saben, ni siquiera lo imaginan, pero usted que lo viene cargando sí siente ese peso, ¿verdad? Sí siente lo que ese peso genera mentalmente, emocionalmente y espiritualmente en usted e incluso también en los que le rodean. Quiero mencionar 6 cargas, 6 pesos que venimos cargando. Y quizá en cada uno de ellos podríamos tener muchas categorías que encajan muy bien en ellos, pero lo he dividido en 6 principales cargas que los seres humanos tenemos. La primera de ellas es que tenemos un peso emocional, espiritual, de manera personal. Nos dice Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí en nuestro corazón muchas veces guardamos situaciones del pasado que nos lastimaron, que nos hirieron, que marcaron nuestra vida, nuestro carácter, incluso hasta las decisiones que llegamos a tomar. Algunos quizá fue para bien y otros desafortunadamente quizá fue para mal. Y traemos un peso de manera personal, aparte de si usted está viendo este video y tiene esposo o esposa, hijos, padres, hermanos, aparte de todas las responsabilidades que tiene, ¿verdad? En el rol que desempeña en esta vida, como he mencionado, como papá, esposo, hermano, hijo, como trabajador de la empresa donde usted labore o dueño de su propio negocio, como el ser humano que usted es, viene cargando muchas veces un peso que nadie sabe, permítame decir esto otra vez, cuánto pesa, cuánto le lastima, cuánto le afecta, cuánto le abruma. Y todos traemos un peso. Nos dice Proverbios que debemos guardar nuestro corazón, porque a veces lo cargamos de más. A veces vamos llevando algo que pudiéramos dejar en las manos de Dios. Como dice la Escritura, por nada estéis afanosos. A veces, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, venimos cargando un peso para el cual no fuimos diseñados para llevarlo, o incluso un peso que Dios mismo ya nos ha hecho libres de eso, que incluso Dios mismo ya nos ha perdonado, que incluso Él mismo nos ha ofrecido llevarlo. Dijo el Señor Jesucristo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y lo seguimos llevando de manera innecesaria, porque quizá no hemos querido soltar, porque quizá no hemos querido perdonar, porque quizá no hemos querido confiar en Dios y ponerlo en las manos de Dios, o porque quizá no sabemos cómo. Nos abruma, pero no sabemos cómo soltarlo. A veces nos da miedo, a veces pensamos que es parte de nuestra vida, que cómo lo vamos a soltar. Y a veces por el miedo de no lastimar a otros, a veces por el miedo de no saber cómo hacerlo o no saber qué va a pasar, seguimos cargando con ese peso. Todos tenemos un peso personal, porque al final del día, sea usted cristiano, sea usted papá o mamá, sea usted hijo o hija, sea lo que sea en esta vida, usted lleva un peso de manera personal. El segundo es que muchas veces tenemos un peso heredado por la educación que recibimos. Es decir, no es algo que nosotros pedimos, pero que nos fue dado.
O a lo mejor usted fue herido en el pasado, o a lo mejor usted fue educado de una manera donde pudo haber violencia emocional, psicológica, verbal, espiritual, física. Y usted era un niño y usted no pidió esa vida, usted no pidió crecer en ese hogar, usted no pidió que lo educaran de esa manera. Y a lo mejor los temores de sus padres, a lo mejor los rencores, las inseguridades, los prejuicios de sus padres fueron heredados porque así creció, así lo enseñaron. Y muchas veces lo repetimos porque creemos que es lo correcto. Déjeme poner un ejemplo primero de la vida cotidiana y después un ejemplo en base a las escrituras. Posiblemente a usted le cuesta trabajo ser una persona cariñosa, afectiva, cercana con los seres que usted ama y que lo aman a usted. Y no es que usted no les ame, no es que usted les aborrezca, no es que usted no quiera tenerles cerca, pero a veces nuestras actitudes ponen una barrera. A veces nuestra falta de comunicación y de afecto puede dañar, puede lastimar a otros, porque no fuimos acostumbrados quizá a recibir un abrazo, quizá una caricia, un beso, quizá palabras bonitas de te amo, me siento orgulloso de ti, hijo, hija, eres importante en mi vida, eres valioso para mí. Y como no crecimos así, la mayoría, ¿verdad? Algunos quizás sí, entonces lo repetimos muchas veces de manera inconsciente en el matrimonio, con nuestros hijos, con los seres que amamos. Y a veces no sabemos amar, no sabemos mostrar amor, no sabemos mostrar gratitud, no sabemos mostrar lo importante, lo valioso que son otros para nosotros. Porque nos da miedo que se burlen, porque nos da miedo ser menospreciados, porque quizá no crecimos así, no lo aprendimos y nos cuesta trabajo hacer algo que no aprendimos. Ahora, quiero decirle que eso no es justificación. Todos tenemos la oportunidad de aprender y de corregir, y más ahora si usted conoce la palabra de Dios, si usted conoce el Evangelio, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es un proceso y después lo voy a explicar en otro video cómo. Pero ahora déjeme darle un ejemplo bíblico de cómo tenemos cargas emocionales, espirituales, heredadas, principalmente por nuestros padres o por quienes nos educaron. En el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, el rey David ya es viejo, ya va a morir y ahora su hijo Salomón va a tomar el reinado. David tenía por ahí unas cuentas pendientes con Joab, ¿verdad? Unas cuentas pendientes con Simeí, ¿verdad? Que de alguna manera en su momento David parecía que las había perdonado, parecía que habían quedado en el olvido, parecía que esas cuentas con Joab y con Simeí habían sido saldadas. Sin embargo, no era así. Llega David a la vejez, ya va a morir, está dándole consejos a Salomón, le ha dado buenos consejos. Si usted lee el capítulo 2, los primeros versículos, le ha dado buenos consejos, versículo 2, versículo 3, de cómo ser un buen rey, de cómo administrar al pueblo, ¿verdad? De cómo ser usado y bendecido por Dios. Pero luego, después de que le ha dicho un buen consejo, le saca estas dos situaciones, la de Joab y la de Simeí, y le dice, no dejarás descender sus canas sin sangre al Seol, pero hombre sabio eres tú y haz conforme tú quieras, conforme a tu parecer. En realidad, aunque él le dice esto, que Salomón tiene la libertad de decidir y de hacer conforme a su sabiduría con cada uno de estos, le deja ahí la espinita y le dice, pero no los dejes sin castigo, no los dejes sin juicio, no los dejes sin que se derrame sangre por lo que ellos hicieron, sin que paguen lo que me hicieron. David, siendo ya viejo, guardaba todavía quizá rencor, quizá enojo, quizá molestia, disgusto con estos dos hombres, y le pasa esa carga a su hijo Salomón. Quizás Salomón no era parte del problema y tampoco era parte de la solución, aunque él era el rey, pero está recibiendo una cuenta pendiente
heredada por su padre David. Una cuenta emocional, moral, una cuenta que David era quien debía haberla, si así era lo justo, pues cobrado o arreglado, enfrentado con estos dos personajes. ¿Cuántas veces nosotros no recibimos esas mismas cargas heredadas por nuestros padres? Porque o a lo mejor sus temores, o a lo mejor sus prejuicios, sus inseguridades, o a lo mejor su ira, su amargura, su frustración, de alguna manera nos fue heredada por el ejemplo. No estoy diciendo que por genética, sino por el ejemplo, por los pensamientos, por la educación, por los consejos. Y cuando recibimos una herencia así, y esta herencia emocional de nuestros padres es buena, pues hay que conservarla y hay que seguirla pasando de generación en generación. Pero cuando esta no ha sido buena, no es algo que nos convenga quedarnos, ni tampoco pasar a otras generaciones, porque nos va a destruir y va a destruir a otros. Como creo que esto que David está haciendo con Salomón no es lo más sabio, no es lo más prudente que un padre puede heredarle a sus hijos. Si sus padres tuvieron problemas en el pasado con alguien más, un familiar, un vecino, un amigo, y nunca perdonaron y nunca lo arreglaron y murieron odiando, murieron con rencor, murieron con malos entendidos, no es la herencia que usted debe atesorar y a la cual debe darle un seguimiento. Es algo que debemos desechar. Sean temores, sean amarguras, sean frustraciones, sean quejas, sean críticas, hay que desechar. Y la tercera, dije que eran 6, voy a compartir 3, para no hacer tan largo el video. Pero la tercera es que tenemos una carga emocional que es circunstancial. Y muchas veces, como decimos, y no minimizo la aflicción, el problema, el dolor que cada uno o la tristeza pudiera sentir, pero a veces pensamos que los problemas son para toda la vida, que un mismo problema va a durar toda la vida, y no necesariamente. Mire, cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Mateo 26:38, dice que su alma estaba angustiada, estaba turbada hasta la muerte. Y no era para menos, porque el Señor iba a ir a la cruz, iba a morir para llevar nuestro pecado, para pagar por nuestros pecados, sepultado y resucitado al tercer día, y nos ha dado la vida eterna y nos ha dado la promesa de una morada en los cielos. Pero para llegar a ese proceso tuvo que pasar, ¿verdad?, por el quebranto, tuvo que ser crucificado, tuvo que su alma pasar por esa angustia, ¿verdad?, del peso abrumador de nuestro pecado, del peso abrumador por pagar el precio por nuestro rescate, por nuestra salvación. Sin embargo, nos dice en Isaías 53 que él vería la aflicción vería la aflicción y se regocijaría su alma, ¿verdad?, por el rescate de muchos. Estoy parafraseando el versículo, usted lo puede buscar, Isaías 53:11. Entonces, el Señor se sentía abrumado, se sentía cargado por eso, pero también, ¿verdad?, su alma se regocijaba porque esa aflicción no sería para siempre, y ese dolor y esa angustia sería superada por el rescate de muchos, que todavía podemos, entre ellos aquellos que somos salvos hoy en día, dar testimonio de eso, y los que serán salvos a futuro también. Entonces, cuando tenemos cargas emocionales, muchas veces pudieran ser o espirituales o físicas, pudieran ser circunstanciales. Dice la Biblia, basta cada día su propio afán, porque cada día trae su propio mal. Lo que usted está pasando hoy quizá no va a durar para siempre. Pablo dijo en Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Quizá usted está pensando que Dios se olvidó de usted, que Dios no le ayuda, que Dios se apartó, ¿verdad?, de su vida, y usted está pensando que está solo, usted está pensando que así va a morir, está pensando que no tiene remedio o solución lo que está viviendo,
pero posiblemente no es así, es algo circunstancial. Dios a lo mejor lo está probando, Dios le está quitando algo que le puede hacer daño para darle algo mejor. Quizá Dios está trabajando en su corazón, está trabajando en su vida, y lo que ahorita pasa posiblemente sea circunstancial. Dentro de algunos años le quedará la experiencia, el aprendizaje para poder crecer, para poder madurar y para poder ayudar a otros. Bien, pues estas son 3 de las 6 cargas que todo ser humano, o el peso que todo ser humano traemos arrastrando, cargando en nuestra vida. Y dentro de estas 3 que he compartido podríamos meter muchas más. En otro video voy a compartir las siguientes 3 y espero que pueda ser de ayuda y de bendición a su vida. Muchas gracias por ver el video. Que Dios le bendiga.